Hola a todos, bienvenidos al otro capítulo. Vamos a ver el día de hoy antihipertensivos. Bueno, primero para entender los antihipertensivos tenemos que entender qué es la hipertensión. La hipertensión se define como una alteración en los valores mayores a los normales de la presión arterial. Esto va a cambiar, los valores van a cambiar de acuerdo al autor e incluso de acuerdo a las organizaciones. Pero por ejemplo, hay el libro de Manual de Farmacología Básica y Clínica de Editorial McGrail define que la hipertensión en estadio 1 es una presión arterial sistólica mayor a 140 y una presión diastólica mayor a 90. Pero aquí también manejan el concepto de prehipertensión en el que la presión arterial es de 120 a 139 milímetros de mercurio. Entonces eso va a cambiar de acuerdo, e incluso de acuerdo a la persona, si es muy alta, si es muy delgada. Cada persona va a tener valores de presión arterial distintos. Pero bueno, independiente de eso, para entender la presión arterial, la hipertensión arterial, tenemos que entender qué es la presión arterial. Esta es una diapositiva de uno de mis maestros, el doctor Jonathan Flores, todos los créditos a él. Bueno, entonces la presión arterial se va a definir como esta fórmula, que es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces es una multiplicación. Quiere decir, si lo vemos de una manera muy burda, lo voy a escribir acá, quiere decir que es una multiplicación. Entonces, por ejemplo, 5 por 5, pues va a dar 25, ¿no? Ah, jeje, le moví. Esto es para que entiendan lo básico, ¿no? Entonces, hipertensión, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Quiere decir que si alguno de estos aumenta, pues el valor también va a aumentar, es proporcionalmente directo. Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo 6, 6 por 5, 30, ¿no? Funciona de la misma manera. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar, ¿va? Así es como lo podemos definir. Entonces, aquí tenemos este figurín en el que el gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico, es decir, de qué tanta sangre hay intravascularmente, y de la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. Y esto lo va a definir el sistema nervioso simpático, ¿vale? Aquí. Esto es importante para entender dónde van a actuar los fármacos, ¿vale? Y por el otro lado, de la multiplicación, tenemos la resistencia vascular periférica. Esta va a estar definida por la tensión y el diámetro de las paredes. Estos van de la mano y se van a regular por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, hay dos sistemas que están regulando la presión arterial, principalmente el simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cualquier cosa que altere esto va a aumentar o bajar la presión arterial, ¿vale? Bueno, ahora sí, vámonos con los fármacos. He de mencionar que la terapéutica para la hipertensión arterial no es únicamente farmacológica. Se debe iniciar una sesión primero, bueno, aparte de fármacos, un estilo de vida, ¿no? Reducir la ingesta de sal, de alcohol, de tabaco, etcétera. Bueno, ahora sí vámonos con los fármacos. Bueno, a grosso modo son todos estos grupos y vamos a empezar con el primero. Tenemos los antagonistas del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, van a actuar a este nivel. Aquí lo tenemos. Van a actuar a este nivel estos fármacos de inhibición del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Déjenme borrar esto. Entonces vamos a actuar a esto. Quiere decir que va a disminuir la resistencia vascular periférica y por ello va a reducir la presión arterial. Bueno, dentro de estos tenemos dos grandes grupos que son los YECA, que son inhibidores, y los ARA. Vamos a explicarlo con este dibujo que es de Wikipedia, pero funciona. A nivel del riñón, en las células yuxta, a nivel del riñón van a liberar las células esta hormona que se llama la renina, junto con el angiotensiógeno que lo va a producir el hígado, van a formar la angiotensina 1. Entonces, si hay una angiotensina 1, debe haber una angiotensina 2. Aquí lo tenemos. Bueno, para que pase este proceso de angiotensina 1 a angiotensina 2, necesita una enzima. ¿Y cómo se va a llamar? Pues fácil, enzima convertidora de angiotensina. Y facilísimo, ¿no? Todos estos, bueno, y esta angiotensina va a provocar vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, pues va a disminuir el diámetro del vaso sanguíneo y por ende va a aumentar la presión arterial. Si lo podemos ver con algún ejemplo sencillo, es como si estuviéramos regando un jardín con una manguera. Si está el chorro de agua normal con la manguera, pues sale el chorro, ¿no? Pero si ponemos el dedo, reducimos el diámetro de esa manguera, el chorro va a salir disparado, va a aumentar la presión de ese flujo. Y es lo que hace la angiotensina, va a regular todo esto. Entonces, tenemos dos grandes grupos aquí. Los primeros son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por eso se llaman YECA, y van a actuar aquí. Bueno, y se me olvidó mencionarles que esta enzima se produce en los pulmones y
Y tenemos aquí los inhibidores o los YECA, y principalmente son los que terminan en pril, como captopril, benzapril, enalapril, cliapril, etcétera, ¿no? Y después tenemos los ARA2, o también se conocen como BRA, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces van a actuar a este nivel. De hecho, aquí lo pone ARAS2. Y el más conocido, el losartán o lorsartán, ¿no? Como algunos le dicen. También tenemos otros como el candersartán y el valsartán, lo siento. ¿Y pues qué van a hacer? Pues van a inhibir este sistema, van a disminuir el diámetro, perdón, van a aumentar el diámetro y van a reducir la resistencia vascular periférica. Entonces, al reducirla, habíamos dicho que era proporcionalmente directo, pues va a bajar la presión arterial, ¿vale? Facilísimo, ¿verdad? Bueno, entonces ya terminamos con estos fármacos, facilísimo. Los de angiotensina, ajá. Bueno, como segundo tenemos los betabloqueantes. Estos los habíamos visto en los antiarrítmicos, en este caso, que son los de clase 2, ¿no? Aquí, bueno, pero ahora lo estamos viendo a nivel de antihipertensivo. Algunos ejemplos son el metoprolol, que es selectivo a beta 1, otros como el labetalol, que también es antagonista de alfa 1, es decir, también va a actuar a nivel de vasos sanguíneos. ¿Y qué van a hacer? Pues van a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque van a actuar a nivel del nodo sinusal del sistema de conducción. ¿Para qué está indicado? Para hipertensión arterial, arritmias, enfermedades isquémicas coronaria, prevención de migraña, hipotiroidismo y feocromocitoma. Contraindicaciones. Bueno, aquí les voy a explicar primero antes de seguir. ¿Por qué va? Bueno, a nivel de la frecuencia cardíaca no solo está regulado por el sistema nervioso simpático, sino también por el propio corazón, ¿no? Por su nivel, por su nodo de conducción. Entonces, aquí al bajar la frecuencia cardíaca, va a bajar el gasto cardíaco y por ende va a bajar la presión arterial. Entonces, es así como funcionan los beta bloqueantes. Bueno, que van a bloquear a los receptores beta. Ya depende del medicamento si es beta 1, beta 2 o beta 3. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, al provocar bradicardia, al disminuir la frecuencia, pues ya no se va a irrigar adecuadamente los tejidos, ¿no? Entonces por eso dice que no se debe utilizar en insuficiencia cardíaca. Pues no, porque va a necesitar, el corazón requiere una demanda, y si le quitas esa demanda, pues se va a ir dañando. También en asma, bradicardia, pues sí, no, como habíamos dicho, no le vas a dar más bradicardia a una bradicardia. Diabetes, hipoglucemia y el síndrome de Raynaud, que es prácticamente cuando no se irrigan adecuadamente las extremidades, ¿va? Efectos secundarios, pues son esperados. La bradicardia. La bradicardia, pues baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco y por ende la presión arterial. Causa hipotensión, claro que es lo que queremos, el blanco terapéutico. Puede causar fatiga, depresión, insomnio, mucho ojo si manejas o conduces maquinaria pesada, alucinaciones, hipoglucemia y broncoespasmo. Interacciones con anestésicos digitálicos y antirrítmicos aumenta la bradicardia. Con anticolinérgicos se antagoniza la bradicardia, y con los AINES se reduce el efecto hipotensor. Entonces ahí hay que cuidar la dosis de los AINES y de los beta bloqueantes para que siga teniendo su efecto hipotensor, ¿vale? Beta bloqueantes. Después tenemos otro grupo, los calcioagonistas, actúan en la fase 2 del potencial de acción cardíaco y en la fase 4 y 0 del potencial de acción del sistema de conducción, con las indicaciones hipersensibilidad. Bueno, esto a todos los medicamentos, ¿no? Si tienes alguna alergia al medicamento, pues no se debe dar. Hipotensión grave, choque cardiogénico y bloqueo auriculoventricular. Efectos secundarios: náuseas, vértigo, cefalea, edema. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, como la verapamil, diltiazem, felodipina, onlodipino, nifedipino, nicardipina. Y bueno, estos van a actuar aquí a este nivel del diámetro, van a aumentar el diámetro. A otro grupo, este es un grupo grande, los diuréticos. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que orines, y con ello pues van a disminuir el volumen extracelular, y con ello pues van a reducir el volumen intravascular, y con ello van a reducir el volumen sistólico, con ello el gasto cardíaco y con ello la presión arterial. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, entonces estos van a actuar a nivel renal. Aquí tenemos una nefrona y sus partes, ¿no? Y tenemos tres grandes grupos en los diuréticos. Los primeros son los tiacídicos, el más conocido es la clortralidona. Inhiben el contrasporte de sodio y cloro en la membrana luminal, esto en la primera región de los túbulos distales, y aquí lo tenemos en esta imagen de este libro, que van a actuar en la primera porción de los túbulos distales. Después tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida. Estos van a aumentar la pancreatitis y trastornos auditivos. Entonces cuidado, hay que ajustar dosis si se da esos casos o cambiar medicamento. También puede haber
incremento de creatinina y de urea en sangre. Inhiben el contrasporte de sodio, potasio y cloro en la mediana luminal, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿va? Entonces aquí van a actuar acá. Y después, por último, tenemos los inhibidores competitivos de aldosterona. También se le conoce como ahorradores de potasio. Algunos ejemplos, o el más conocido es la espironolactona. Inhiben la acción de la aldosterona en recepciones tubulares, reducen la reabsorción de sodio y también la secreción de potasio y se encuentran en los túbulos colectores. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los diuréticos? Bueno, si hay hipersensibilidad, si hay anuria, o sea, si no, ¿qué vas a orinar, no? Insuficiencia hepática, renal, alcalosis metabólica, gota, que es cuando se acumula ácido úrico, diabetes mellitus, trastornos hidroeléctricos. Efectos secundarios, bueno, pues te va a alterar el metabolismo hidroeléctrico, pues te estás quitando el exceso, digamos, de plasma, de agua. Hipovolemia, que puede dar síntomas como pesadez de cabeza, mareos, serostomía. También trastornos de circulación, somnolencia, mareos, náusea, vómito, ¿no? Entonces aquí actúan los diuréticos. Y bueno, acabamos con los diuréticos. Ahora vámonos con el siguiente gran grupo. Bueno, vasodilatadores directos. ¿Estos qué van a hacer? Van a aperturar los canales de potasio dependientes de ATP. Dilatan las arteriolas, las importantes. Las arteriolas son las que regulan la presión arterial de aquí a nivel de resistencia vascular periférica. Y pues prácticamente estos medicamentos no van a afectar a las venas, únicamente las arteriolas. Como ejemplos tenemos al minoxidilo, que pues ya no se ocupa tanto en este aspecto, se ocupa más como a la apertura de canales de potasio. Pues lo mismo pasa en los folículos pilosos. Entonces actualmente se utiliza mucho este medicamento para el crecimiento de barba, de cabello. Bueno, el cuerpo humano, o en general el organismo, trata de mantener el equilibrio. Entonces, al dilatar estas arteriolas, va a haber una respuesta refleja vagal del cuerpo. Entonces, si nosotros estamos dilatando estas arterias, estamos bajando la presión arterial. El cuerpo va a tratar de compensar aumentando la presión arterial. Entonces, el cuerpo lo que va a hacer es una taquicardia refleja, además de liberar renina. Entonces, lo que el cuerpo está haciendo es una taquicardia, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la presión arterial. Además de que va a aumentar la secreción de renina, aumentando la tensión, el diámetro y aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, por eso se da esa respuesta vagal. Efectos secundarios, la taquicardia como resultado de una respuesta refleja vagal, eritema generalizado, edema por retención de sodio y agua y hipertrico. Bueno, también tenemos estos que son de acción central que prácticamente ya están en desuso y únicamente se ocupan en modelos animales. ¿Cuál es su fundamento? Bueno, habíamos mencionado que en el sistema nervioso simpático va a controlar cierta parte de la frecuencia cardíaca. Entonces estos van a actuar aquí a nivel central, específicamente en el núcleo del tracto solitario que se ubica en el bulbo raquídeo. Algunos ejemplos son la alfa-metildopa, metildopamina, metilnoradrenalina y la clonidina. Su mecanismo de opción es que se van a unir a la red. Hay una moto. Su mecanismo de acción es de que se van a unir a los receptores adrenérgicos alfa 2 como agonista, y lo cual va a inducir la inhibición del flujo neuronal adrenérgico, o sea, va a inhibir al simpático y por ello va a reducir las señales adrenérgicas vasoconstrictoras. ¿Ok? Entonces va a reducir la resistencia vascular periférica también, ¿no? Excelente. Después tenemos otros que son inhibidores adrenérgicos periféricos, como la reserpina, que disminuyen el transporte de noradrenalina, inhiben las fibras simpáticas postganglionares y van a reducir la presión. Y por último también tenemos los antagonistas alfa 1 adrenérgicos como la prozosina. Bueno, y ya llegando a la parte clínica o de urgencias, existe una cosa que se llama crisis hipertensiva, en la que pues la presión arterial es muchísima, mayor a 180 de acuerdo a algunos, mayor a 160 de acuerdo a algunos autores. El tratamiento se llama triple estándar, en la que se va a dar un diurético, un beta bloqueador y un vasodilatador directo. Bueno, y bueno, ya también para complementar, vamos a ver un poco de isquemia del miocardio, que es cuando no se irriga adecuadamente el corazón debido a principalmente por aterosclerosis. Se va a dar algún nitrato orgánico, como la nitroglicerina, antagonistas de canal de calcio, como el aldoltipino, y beta bloqueantes como el metoprolol. Y bueno, sería todo. Gracias. Adiós.